Bienvenidos a Una Fe, un Propósito. Querida familia, el día de hoy vamos a continuar con nuestro cuarto episodio de esta serie, Conociendo a nuestro Dios. En este caso estamos hablando del atributo de la santidad y pues nuestra intención es poder reflexionar un poco acerca de lo que implica para nosotros. De cierta forma es analizar ese aspecto práctico del episodio anterior, donde estuvimos hablando de quién es qué clase de ser es Jesús. Así que empecemos. Como siempre, quiero darte la bienvenida a este espacio. Para mí es un disfrute, es un privilegio poder compartir contigo este tiempo. Ustedes no lo saben, pero de hecho la idea del canal surge a partir de conversaciones que considero yo tenemos con mi esposa de manera, pues, que considero muy interesantes con un cierto grado de profundidad. Y si fuera por mí, en cualquier momento activaría la cámara y el audio para poder compartirles lo que hablamos. Siento que en esos espacios que no son tan estructurados, tenemos una fluidez, tenemos un acercamiento, un abordaje a ciertos temas que son muy interesantes y eso es lo que estamos tratando de hacer en este espacio. Por lo cual, pues, no quiero tener un guión como tal de lo que hemos estado conversando, no quiero, porque siento que en esa espontaneidad es cuando el Señor obra y el Espíritu Santo nos dirige en estos tiempos. En los estudios claramente es estructurado, analizo, estudio el tema, pero en estos espacios quiero que sea mucho más eh, Espontáneo. espontáneo. Sí, creo que la palabra, ya no sé cuántas veces habré dicho espontáneo, pero queremos que sea espontáneo. Para empezar, quiero invitarles a que cierren sus ojos y mediten en estas palabras que voy a decirles. Imagina el momento en el que Jesús calma la tormenta. Las olas obedecen, los discípulos tiemblan y una sola pregunta llena el aire. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esa escena no solo muestra poder, sino que revela la santidad de Jesús. Porque hay momentos en los que el alma sabe que está ante algo sagrado. No porque vea una luz, sino porque todo dentro queda en un ensordecedor silencio. Así debió sentirse Isaías o los discípulos en la barca, cuando comprendieron que estaban frente al Santo. Y quiero preguntarte, ¿cómo crees que te hubieses sentido al ser tú uno de esos discípulos que estaban allí en la barca? Y es que, digamos, o sea, hablándolo personalmente, a mí el mar me gusta, me encanta, pero me da un poco de miedo, la verdad, porque pues inclusive siempre de pequeña me gustaban los cruceros y demás, y decía, yo quiero ir a un crucero, pero ya ahorita lo pienso, por el tema, pues que el mar es, o sea, es tan inmenso, pero a la vez uno sabe pues los peligros que en cualquier momento puede representar pues estar dentro del mar y pues lo vemos, estamos en este caso. Total. Eh, De hecho, un dato curioso es que nosotros como seres humanos hemos explorado más el universo que el mismo mar. O sea, el porcentaje de exploración es más amplio en el universo, que tenemos que salir, la capa de ozono, tenemos que tener cohetes, tenemos que tener ciertos propulsores, todo lo que la NASA y diferentes entidades espaciales hacen, pero hemos explorado más el universo que el mar y eso pues es bastante curioso y creo que refuerza lo que tú estás diciendo. Claro, es que las profundidades del mar, inclusive los animales, o sea, cuánta cantidad de especies de animales nomás hay en el mar y hay animales que todavía se siguen descubriendo, o sea, por la cantidad, o sea, es que es inmenso. Pero pues en el mar también hay que entender pues que surgen muchos, no sé, huracanes, tempestades, y pues obviamente esto altera que pasemos de un mar tranquilo y de un momento a otro llega una tormenta y el mar comienza el oleaje y es tremendo, ¿sí? Eh, entonces, si a uno le da miedo inclusive estar a la orilla del mar, Claro.
en muchos momentos cuando el mar comienza con un oleaje. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en un mar donde el mar no es calmado, sino es bastante fuerte, uno tiende a asustarse, ¿no? Entonces ahora no me imagino estar, digamos, a mar abierto y que comience una tormenta y uno esté en una barca, porque pues las barcas de la antigüedad no es lo mismo estar en un barco, ¿sí? De la actualidad a estar en una barca. Inclusive en el pasaje bíblico habla de que el mar cubría, o sea, estaba cubriendo la barca. Sí, Entonces, claro, o sea, es que el agua estaba entrando precisamente por el oleaje que tenía y de hecho es un cálculo aproximado, se cree que ellos ya habían alcanzado unos 8 a 10 kilómetros, eh, digamos que en este cuerpo de agua, y sí. en la actualidad se sigue considerando el mar de Galilea pues el mar Genesaret o el lago Genesaret como un cuerpo traicionero. Es decir, esto tiene unas implicaciones porque las montañas que lo cubren eh, y el flujo de agua generan precisamente ese cambio inesperado. Y entonces imagínense, si estábamos hablando de un lago, ¿cómo sería estar realmente a mar abierto? ¿Sí? Claro. Yo creo que todos hemos visto estos videos de Sí. donde suenan esas voces como vikingas, ¿cierto? Y se ven, de hecho voy a tratar de poner una imagen ahí, un video. De cómo se escucha o cómo es el- la agresividad del mar ante embarcaciones modernas. Sí, ¿Cómo habría claro. sido? O cuando pescan. ¿Se has Claro, visto esos pescadores que van en esas barcas, cómo el mar los golpea y golpea la barca? O sea, es impresionante. No me imagino estar en esa situación. Yo creo que de verdad el temor que a uno le puede llegar a generar es terrible, porque no es un temor de, está sucediendo, sino, me voy a morir. sí, 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 literal. Sí, entonces yo creo que debe Oh, ser. tengo una leve sensación. Sí, 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 no, no se trata Sí, de eso. claro. Y nosotros lo vemos así muy humanamente, ¿no? Pero, claro, los discípulos no comprendían, estaban en ese proceso de comprender quién era el Señor. Claro, Ellos no sabían, ellos todavía no reconocían a plenitud al Señor Jesús. Entonces, claro, muchos dicen, ay, pero es que mire, teniendo al Señor Jesús al lado y estos acobardados llenos de miedo, y no, es que ellos en ese momento no comprendían. Inclusive nosotros que muchas veces tenemos un panorama mucho más amplio de quién es el Señor Jesús, su poder y demás, muchas veces dudamos. claro. Es que, de hecho, lo que tú mencionas, pues básicamente, y que se me entiende la comparación, no, no estoy diciendo que un profesor del colegio eh, sea Jesús, no, simplemente quiero que entendamos algo, y es que Jesús era el maestro religioso, que se me entiende el entrecomillado, para los discípulos. Por eso yo le decían rabí, ¿sí? Que significa maestro. Es como usted y yo Sí. ser expertos en pesca, ¿cierto? Y en el momento de encontrarnos en medio de la tormenta, buscar ayuda de nuestro profesor de matemáticas, ¿cierto? Básicamente eso es lo que los discípulos tenían ante sus ojos. Era un maestro religioso, el que va a saber de pesca, el que va a saber qué va a poder hacer, y eso es algo que a mí siempre me ha generado curiosidad, esta historia de Jesús calma la tormenta o la tempestad. Y es, bueno, ¿y ellos qué esperaban que hiciera Jesús? Y van a decir todos, no, pues ellos esperaban que Jesús calmara la tormenta. No, 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 como lo dice mi esposa, ellos aún no entendían quién era Jesús. Ellos simplemente estaban yendo a un hombre, a un maestro religioso, que a lo mucho les podría dar sabiduría y decirles, muchachos, la soberanía de Dios es perfecta y si Él permitió que en este momento, ¿sí me hago entender? O sea, Sí. creo que esa podría haber sido la respuesta que humanamente ellos esperaban. Ellos no se esperaban que Jesús se levantara y simplemente No. hablar al mar, a los vientos y todo se calmara. Claro, es que esto es otra clase de milagro, ¿no? O sea, digamos que el Señor Jesús ya había sanado personas y demás. Ellos viendo que el Señor sanaba personas, pero nunca se esperaban
de que hubiera un hombre que tuviera ese poder para calmar el mar. Sí, o sea, los vientos, sí, o sea, ellos no se esperaban esa grandeza de poder porque ellos no comprendían que Jesús también era Dios. Claro, ellos lo iban a descubrir mucho más adelante. De hecho, ellos se hacen una pregunta y es, ¿qué clase de persona es esta? Ujú, En el verso 27 utilizan la palabra ¿quién es este? ujú, El griego es potaporos, que la pregunta significa ¿qué clase de ser es este? Es específicamente diciendo, este no es un nombre cualquiera, ujú, ¿cierto? Porque ellos ya venían entendiendo algo. Y esto se relaciona mucho con la pesca milagrosa. Aquel momento donde, pues, Pedro era Simón, ¿cierto? ujú. Todavía no estaban caminando con Jesús. Es la primera vez que Jesús sale a su encuentro y les dice, yo sé que ustedes no han pescado nada, han estado toda la noche, por más de que ustedes son expertos, pero yo les digo, vayan y pesquen en este momento. Ujú, Ellos ya habían terminado su jornada laboral, de hecho ya estaban limpiando las redes. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 5 versos 1 al 8. ujú, Y ellos están limpiando las redes, llega, no sé, un líder religioso, ¿cierto? Un líder que estaba empezando de cierta forma su carrera eh, religiosa y le piden permiso, Jesús le pide permiso, no me enteras, de hecho ni siquiera le pide permiso. Le dice, corran las embarcaciones más hacia allá para que yo pueda eh, predicar. Pedro lo hace mientras seguía limpiando las redes. Jesús termina de enseñar y luego le dice, hey, Simón, boga mar adentro, llevo a las embarcaciones y pesquen. Y pues vuelvo y les digo, ¿cuál es su área de experticia? Pues, tal vez usted es experto, no sé, en construcción, usted es experto en finanzas, ¿cierto? Y que venga un líder religioso a decirle, bueno, yo le voy a enseñar cómo es que tiene que hacer las cosas, ¿cierto? Ellos sí, dicen como, ujú, de hecho se nota un poco un tema como sarcástico de Pedro diciéndole, o bueno, en ese momento Simón diciéndole como, yo soy el experto. Sí, hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada y usted me va a decir que ahora es el momento. Pero Jesús les dice, sí, hazlo. Y ujú. ellos van, obedecen. De hecho, no van dos embarcaciones, va una sola. Ahí vemos que Pedro no creía realmente que fuera a pasar nada. Pero va la embarcación y se da un milagro tremendo y es que los peces empezaron a entrar a la red a tal punto que se hundía la embarcación, tuvieron que pedir apoyo a la otra embarcación Ujú. y aún así las dos embarcaciones se hundían Se hundían y del las pez. redes se rompían, ¿cierto? Y uno va a decir, "Uf, claro, aquí es una forma en la que Jesús le está mostrando su poder y le está diciendo, mire, usted no creyó en lo que yo le estaba diciendo, ¿cierto? Y podemos hacer muchas interpretaciones. Pero el énfasis no está en el poder, curiosamente, porque la reacción de Pedro Ujú, es, apártate de mí, Señor. Le reconoce, Señor. Ya no ujú. es un maestro religioso cualquiera, sino es, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Sí, claro, es que es muy curiosa la reacción, ¿no? Hubiera podido decir, no sé, cuán poderoso eres, cuán grande, magnífico, sí, pero la reacción de él fue, apártate de mí porque soy un pecador. O sea, es estar expuesto ante un ser literalmente magnífico, grandioso, pero también santo. Claro, y es que si volvemos a los primeros episodios de esta serie, de el atributo de la santidad, aquí no se está diciendo qué poderoso eres, sino qué distinto eres. Santo sabemos que Sí, viene de la definición de apartado de, separado de. Está diciendo, él es alguien distinto, él es el otro, que es diferente de todos nosotros. Y es muy importante poder reconocer eso. Pedro lo reconoce. sí. Ante un milagro de poder, él reconoce su santidad. Y yo sé que para muchas personas puede ser complicado decir, Brian, pero ¿qué tiene que ver la pesca milagrosa y todos estos versículos que hemos estado analizando con la santidad? Si de hecho ahí no se habla de que Dios es santo ni nada. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que la santidad de Dios brilla en cada uno de los atributos. Ujú, sí. Porque en este acto de poder de Jesús no solamente se está viendo su poder, valga la redundancia, Sí. sino que hay un brillo especial de la santidad de Dios. Y si nosotros nos ponemos a pensar en todos los momentos donde Jesús hace un milagro, no se refleja solo su poder, sino su santidad.
Y es porque la santidad está en cada atributo de Dios. Su misericordia es santa, su justicia es santa, su Sí. ira es santa. Sí, todo lo que él hace es santo, es perfecto. Sí, en él no hay maldad, o sea, él no hace un milagro por maldad o porque se quiere, no, él, todo lo que él hace es perfecto. Totalmente. Y de hecho, incluso la salvación es un acto de santidad. Y es algo que, por ejemplo, el teólogo puritano, se me olvidó el nombre, sé que es Charles, pero se me olvidó el apellido, eh, mencionaba, y es en la cruz de Jesús, en su sacrificio, se expresa la santidad de Dios, Mm, ¿cierto? Todos los símbolos del Antiguo Testamento que estaban enfocados en decirle al pueblo judío, hey, esto solamente es un símbolo, por favor, atentos a cuando venga el Mesías. De hecho, Cristo es el griego de Mesías, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros decimos Cristo, estamos hablando del Mesías. Y ese Mesías era el que el pueblo judío debía esperar. Pero ellos se distrayeron o se distrajeron con la ley, pensando que la ley era el fin, era la meta. No, la ley era un medio, era una forma de que ellos podían decir, oiga, este es el Mesías. De hecho, hace poco estábamos enseñando en nuestra clase de evangelismo eficaz, estamos capacitando una iglesia y tocábamos la historia de la mujer samaritana. mm, Y la sí, mujer samaritana le dice a Jesús, perdón, Jesús le dice a la mujer samaritana, yo soy el Cristo. sí. Le confirma L- que él era el Mesías. Exacto, le confirma a una mujer gentil que él es el Mesías. Ujú, Claro, una mujer gentil que conocía mucho de la cultura judía claro. y pues de la religión judía. De hecho, ella era una seguidora, como samaritanos tenían cierto Ujú, acercamiento a la religión judía por su historia, ¿cierto? Fueron judíos que se contaminaron en la separación entre el reino del norte y el reino del sur, ¿cierto? Y es ahí donde ellos se contaminan. Los samaritanos precisamente se contaminan al ser eh, conquistados por Samaria, perdón, por los sirios, y precisamente por eso se forma esa división, ¿cierto? Y ellos ya dejan de ser judíos de cierta forma, pero siguen pensando en la religión judía. Y es Jesús cuando le dice, hey, un secreto, aquí entre nos, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías que están esperando, ¿cierto? Y es ahí donde ella dice como que se abren sus ojos y dicen, oiga, creo que he encontrado el Cristo, y se va a hablar a su pueblo acerca de que ha encontrado el Cristo. ujú, sí. Entonces, en todo esto vemos la santidad de Jesús. Nunca vemos un acto de Jesús hecho por orgullo, por prepotencia, por vanagloria o una ira descontrolada. Ustedes van a decir, bueno, Brian, y cuando Jesús azota a los vendedores, ¿cierto? A los cambistas allí en el templo, incluso ese acto que para los ojos modernos y sensibles de hoy en día podría ser considerado como un acto violento, un acto incomprensible, lo importante es dialogar, pero incluso Jesús en ese momento está cumpliendo una profecía, Ujú, ¿cierto? sí. Pero también está expresando su justicia santa. Si dice, el celo por tu casa me consume, Ujú, ¿cierto? sí. Y han convertido la casa de oración En en una cueva cueva de de ladrones, ladrones. ¿cierto? Entonces todo esto que Jesús está haciendo es con un objetivo profético, cumplir las profecías del Antiguo Testamento, cumplir la ley, pero Ujú. todo esto refleja la santidad de Dios. Y es tremendo ver todo esto. Pero quiero hacerte una pregunta, y es, ¿por qué la santidad de Dios suele parecernos algo lejano o como muy abstracto? Yo pienso que es por nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, como la santidad no está en nuestro ADN literalmente, ¿sí? No es que nosotros seamos santos, no. Nuestra naturaleza es pecaminosa y como tal, eso es lo que surge. O sea, inmediatamente, inclusive hasta los niños, ellos desde chiquitos, Sí, ellos ya quieren hacer de todo, las pataletas, sí, la grosería, si un niño le quita el juguete al otro, entonces el Ish, otro va a pegarle, o sí, el grito, el llanto, bueno, son muchas cosas que suceden, ¿cierto? claro. Entonces yo creo que esa santidad
precisamente de Dios y nuestro pecado es lo que nos separa de Él. Entonces por eso se siente como tan lejano, como que Él es santo, yo no. Sí, Él es bueno, yo no. Y aunque muchos digan, no, pero es que yo soy bueno, yo hago buenas cosas, yo no soy mala persona y demás, pero no, en realidad todo eso está contaminado por nuestra maldad. Sí. Sí, porque no somos el Señor de que todo lo que hace es bueno, que todo lo que hace es santo, no. Sí, entonces yo creo que parte de eso, de la diferencia entre nuestra naturaleza y la naturaleza de Dios, que es totalmente diferente. Sí, total. Es que yo creo que es eso, ¿no? Nos hace ver que Él es realmente distinto de nosotros. Sí. Y yo sé que alguien puede decir, Brian, pero es que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ujú. Y eso es una realidad. Nosotros fuimos hechos a esa imagen y semejanza. Pero eso no determina que porque tengamos esa imagen y semejanza, seamos de la misma esencia de Dios. Ujú. O que seamos exactamente iguales a Dios. No. O seamos dioses pequeños o no. Nosotros somos seres humanos caídos. Desde que Adán y Eva pecaron en lo que nos relata Génesis capítulo 3, Ujú. nuestra naturaleza ha sido corrompida. Nosotros no éramos perfectos. No. Y ese es un error que muchas veces las personas tienen. Ujú. Pensar que la creación era perfecta, pero no. De hecho, Dios en Génesis dice que la creación, que él vio lo que había creado y vio que era bueno en gran manera, pero no dice Era que perfecto. era perfecto. Cuando entra el pecado al mundo, ¿cierto? A través de Adán y Eva, pues obviamente todo se contamina. ¿Por qué? Porque nosotros, incluso la creación se contamina porque nosotros éramos los administradores. Véalo de esta manera. Adán y Eva eran los CEO de la creación. Dios les había dado todo para que lo administraran. Pero ellos negociaron con el pecado, eh, se dejaron engañar y pues terminaron contaminando toda la creación. Dentro de eso, Claro. pues la descendencia de la humanidad. Y por eso la Biblia nos dice que de un hombre provino pues la caída, el pecado, pero asimismo de uno vendrá la restauración, vendrá la redención, que es Jesucristo. Así es. Jesús es evidentemente distinto a todo. Y aquí hay algo muy importante y van a decir, bueno, Brian, pero Jesús está lejano de nosotros porque es distinto, eso lo entiendo. Pero no, la santidad también es una invitación de parte de Dios. Ujú. La santidad es un atributo comunicable, Ujú. que era algo que Sí. yo mencionaba y pues no quiero entrar en conceptos tan teológicos, pero es importante, hay momentos donde es necesario. Sí. Y es que Dios tiene todos los atributos, Él es la plenitud, ¿cierto? Jesús no tiene santidad, sino Jesús es santo, toda su naturaleza, Ujú. toda su Así esencia es es. santa. Así sucede con el poder, con la justicia, con la ira, con el amor, todos sus atributos son a plenitud, es decir, 100%, ¿cierto? Pero nosotros como seres humanos y especialmente como pueblo de Dios, Ujú. Como creyentes. como creyentes, se nos atribuyen, ¿cierto? Se nos comparte ciertos atributos, Ujú. ¿cierto? Sí. Entonces, ¿quiénes pueden ser los santos de Dios? Solamente su pueblo, solamente seres humanos que se han arrepentido de su maldad, de su pecado y que han confiado en Jesucristo para vida eterna. Así es. Entonces, si bien es cierto, Dios es el distinto, es el otro, apartado de maldad, apartado, también es una invitación para nosotros a ser distintos sobre esta tierra. Claro. Y lo que tú dices, el Señor comparte esa santidad con nosotros. O sea, cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, eh, nosotros entramos a ser pueblo del Señor y el Señor comienza a, Él sabe que nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa, pero Él comienza a limpiarnos, Él comienza a purificarnos, Claro. comienza a quitarnos todo eso que, sí, que está mal en nosotros, y también está el Espíritu Santo quien nos está enseñando, nos está guiando y nos está diciendo, ven, lo que estás haciendo está mal, eso no me agrada, eso es pecado, corrige esto, haz esto. Exacto. Es una realidad. Ujú. De hecho, la Biblia es clara en el Salmo 119, 9, perdón si me equivoco, en la cita, pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cómo el joven limpiará su camino? Con guardar tu palabra. Y quiero ir a ese Ujú. aspecto práctico. ¿Cómo Sí. podemos nosotros? Porque tenemos que entender algo. El Espíritu Santo está santificándonos a nosotros a partir del momento en que nosotros nacimos de nuevo. Pero esa santificación
nosotros tenemos que aportar a ella, ¿cierto? A ser santos, ¿cierto? Nosotros no podemos hacer que, por ejemplo, yo no puedo hacer que yo nazca de nuevo, sino eso es obra del Espíritu Santo. Pero el proceso de santificación sí es, de cierta forma, una responsabilidad compartida, donde nosotros tenemos que trabajar por esa santificación. Claro. ¿Cómo hacemos para trabajar por esa santificación? ¿Qué tips, qué consejos podrías compartir respecto a eso de cómo ser santo en un mundo corrupto y que cada vez la maldad está más cercana a nosotros? Solo es necesario entrar a cualquier aplicación, a cualquier red social y tenemos alcance a mucha maldad. Ujú. ¿Cómo ser santo en un mundo malvado? Sí, tú dijiste algo y mencionaste el versículo de que aunque limpiará el joven su camino y es guardando la palabra de Dios. Ujú. Y pienso que desde la antigüedad siempre la ley fue guarden mi palabra, guarden mis mandamientos, Ujú. porque es a través de la palabra de Dios, a través de guardar los mandamientos, a través de ello que nosotros podemos entender quién es Dios y cómo, o sea, cuál es la forma en que Dios espera que nosotros actuemos. Entonces, si nosotros no conocemos la palabra de Dios, no vamos a saber Dios qué espera de nosotros. Sí, pero cuando nosotros nos acercamos a leer su palabra, donde Él nos dice que nosotros no tenemos Dios, que no debemos tener dioses ajenos delante Total. de Él, nos damos cuenta que, wow, nosotros armamos dioses de cualquier cosa, sí. Muchos dicen, yo no cometo idolatría, sí, pero no. Todos los seres humanos cometemos idolatría porque el primer mandamiento, sí, es que no debemos hacernos dioses delante de Él, sí, pero lamentablemente nosotros idolatramos todo menos esa adoración que se le debe rendir al Señor. Totalmente. De hecho, creo que convertimos en santo lo que no es santo. Sí. Y ese es el problema de la idolatría. Es solo Dios es santo, solamente Él merece el primer lugar y nosotros empezamos a santificar, entre comillas, ¿sí? O a querer que sea santo algo que no lo es. Y eso es lo que convierte al creyente en algo, en una adoración pagana, ¿cierto? Claro. Donde lo pagano, lo inmundo, se quiere convertir en santo y eso ofende a Dios. Sí. Él fue el creador, el sustentador de todo lo que nosotros vemos. De hecho, todo lo que usted ve es porque Dios lo sustenta, lo sostiene. Y sí, yo sé que hay seres humanos construyendo puentes, edificios, ciudades, pero todo eso sucede porque Dios en su mano está sustentando, está sosteniendo la creación. Y eso es parte de uno de sus atributos, que en algún momento lo veremos. Pero podríamos profundizar en lo que es la idolatría, ¿cierto? Pero no solamente está el tema de la idolatría, sino que No. si nos basamos solamente en los 10 mandamientos, Eso es solo un ejemplo. en la base moral de los 10 mandamientos, pues hay mucho que hablar, ¿cierto? Pero Sí. la ley del Antiguo Testamento estaba dividida en tres partes. Ley moral, ¿cierto? Que son los pecados. Ley ritual, ¿cierto? Que era todos los ritos de purificación. Y la ley civil. Nosotros como creyentes no cumplimos la ley, pues, ritual o civil, ¿cierto? Porque pues eso ya no aplica para nosotros. Jesús cumplió todos esos aspectos, pero sí tenemos que cumplir la ley moral de Dios. Y por ejemplo, le pongo un ejemplo de por qué nosotros no cumplimos la ley civil, pues, del Antiguo Testamento. Es decir, si hay una persona que ha sido desvivida, perdón que me expresé de esa manera, pero YouTube penaliza un poco este tipo de cosas. Si una persona que fue desvivida en determinada parte de la ciudad, en el Antiguo Testamento, la tribu de Israel que viviese más cerca a ese cuerpo tenía que hacerse cargo, ¿cierto? Entonces nosotros no vamos a empezar a mirar cuál es la tribu que le corresponde hacer ese levantamiento de ese cuerpo. Ya no es un sacerdote quien hace ese proceso, ¿cierto? Ya hoy en día son personas de medicina legal. Por ejemplo, en Colombia es la organización, la fiscalía, la que va a hacer la investigación de qué fue lo que sucedió y demás,
¿cierto? Nosotros ya no tenemos que hacer ese proceso. De hecho, si una persona tuvo un accidente, nosotros lo que vamos a tratar es de ayudarlo, ¿cierto? Y si fallece, pues yo no voy a estar contaminado, ¿cierto? Porque todas esas eran representaciones de el pecado, de la separación que tenía que existir entre el creyente y el pecado, ¿cierto? Un Eran pueblo símbolos, diferente. un pueblo distinto, ¿cierto? Todos esos símbolos se cumplieron en Jesucristo y pues en él encontramos la purificación de los alimentos, por eso usted y yo podemos comer chicharrón con tranquilidad, ¿cierto? Porque eso era una representación de que debían ser distintos, de que debían evitar el pueblo de Israel contaminarse con la forma de vida de los pueblos y muchas otras cosas. Pero así como eran representaciones para el pueblo de Israel, también son representaciones para nosotros. O sea, qué cosas que están en nuestra cotidianidad nos están contaminando. Y fácilmente Claro. podemos hablar de las redes sociales, pero quiero ir a algo mucho más cercano y es nuestra cultura. Nuestra cultura nos influye mucho. Total, O sea, es literalmente muchas de las costumbres, nuestra manera de vestir, en la música que escuchamos, nuestra manera de expresarnos, la forma como hablamos. Bueno, hay infinidad de cosas que nos influyen grandemente y que muchas veces no nos damos cuenta que, si bien es cierto, no es que vamos a dejar totalmente nuestra cultura y ahora nos vamos, no, no, pero sí hay que saber elegir y saber claro. qué cosas sí le agradan al Señor y qué cosas no, qué cosas de mi cultura son pecaminosas para Él. Sí, total, o sea, es una realidad evidente, ¿cierto? Que nuestra cultura no es una cultura santa. De por sí nuestra naturaleza no es santa, Ujú, mucho menos nuestra cultura. claro, Y son esos aprendizajes, esos procesos que se hacen, ¿cierto? Y que tal vez para nosotros a la distancia de una cultura así, pues no tiene sentido. Podemos hablar de diferentes prácticas que se hacen en Colombia, que uno dice, no, no, eso no le veo la coherencia a ese ujú, tipo de actos. Colombia es uno de los países con más festividades en el año y hay muchas celebraciones, por lo cual, por ejemplo, un lunes festivo se descansa el país entero. ujú, Obviamente, pues ya en la cotidianidad, en la actualidad hasta muchas veces hay personas que tienen que trabajar, pero en general es un día feriado que se puede descansar. Y en los pueblos se hacen festividades que duran todo el fin de semana y sí, es festividades con alcohol, con excesos, con comida, por ejemplo los carnavales. Eso es otro ejemplo donde literalmente la expresión carnaval es carne a Baal, ¿cierto? Es una forma, una expresión centrada en ciertas prácticas paganas claro, y que llevan y estimulan todo este tipo de cosas, ¿cierto? ¿Cuántos errores no se han cometido bajo la sombrilla del alcohol, ¿cierto? En los ujú, excesos de los carnavales y bueno, muchas otras claro. cosas. La representación que tienen los disfraces que usan, los bailes que usan, que los bailes no son para adorar a Dios. Exacto. Sí, no tiene nada que ver, sí, sino hay temas donde sí, inclusive hay disfraces y bueno, movimientos que sí simbolizan y tienen ciertas simbologías que no son para nada buenas. Y que no necesariamente están enfocados a un Baal, a Moloch, como lo vemos en la Biblia, Ujú, sino a dioses falsos, a ídolos modernos, ¿cierto? claro, Como lo es el dinero, la sexualidad, ujú, la sexualidad, ¿cierto? claro. Todos esos son dioses modernos. La autoconmiseración, todo este aspecto psicológico, la Ujú, autosatisfacción, ¿cierto? Se convirtieron en dioses modernos, la sensación de control. claro, Entonces, vemos todo este tipo de cosas, un mundo completamente diseñado para ofender a Dios, para ir en contra de su naturaleza. Y cómo vivir realmente en esa, y que estamos hablando de los tips, y mi esposa dice, conocer la escritura, conocer los mandamientos, pero también hacer una interpretación correcta de esos mandamientos, ¿cierto? Nosotros podemos sí, leer el Antiguo Testamento y ver que el sacerdote tenía que sacrificar a un cordero y demás, y decir, wow, pobrecito ese animal, un animal tierno, ¿cierto? Era pequeño, de cierta forma representaba inocencia, él tenía que ser perfecto para ser sacrificado como expiación al pueblo.
Pero lo importante es entender cómo Cristo es reflejado en todo ello. Cómo Cristo, y según el autor de Hebreos, es ese sumo sacerdote que representaba a la humanidad, ¿cierto? En este caso el pueblo de Dios. Este sumo Claro. sacerdote que estaba delante de Dios, ¿cierto? Que tenía que ser santo, Ujú. ¿cierto? Tenía que haber, hablando humanamente, tenía que haber presentado la expiación por sí mismo, por sus propios pecados, para poder presentarse ante Dios. Pero Jesús no es un sumo sacerdote cualquiera. Él también es un sumo sacerdote diferente. Es ese otro, Sí. ¿cierto? Es el sumo sacerdote santo. El sumo sacerdote, el Ujú. principal, el Sí. único, el verdadero. Los otros eran una representación, este es el genuino. Y es en ese sacrificio que Él hizo en la cruz donde pagó por nuestros pecados, Ujú. ¿cierto? Claro. Y nos reconcilió con el Padre. Es lo que 2 de Corintios capítulo 5 habla, ¿cierto? Mm. Que Dios estaba reconciliando al mundo con Él mismo a través de Jesucristo, ¿cierto? Entonces, claro, es leer todo el Antiguo Testamento, es leer el Nuevo Testamento, pero a la luz Claro. de Cristo. Que Ujú. la luz de Cristo, que Jesús sea ese, esa línea de vida, esa línea guía transversal desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, que nos guíe a través de la escritura. Sí. Génesis 12, ¿cierto? Cuando Dios llama a Abraham y le dice, haré de ti una gran nación, ¿cierto? Te bendeciré y el que te maldiga será maldecido y el que Ujú. te bendiga será bendecido. ¿De quién está hablando? ¿Por qué Abraham para nosotros tiene que ser una bendición? ¿Cierto? Pues Abraham realmente últimamente, en la última semana, en el último año, en los últimos 4000 años, no ha hecho nada por usted y por mí. Entonces, ¿por qué Dios le dice que va a ser de bendición para todas las familias de la tierra? Pues por algo muy sencillo, y es que Dios iba a través de Abraham a traer al Salvador. Ujú. Sí, de su linaje. Exacto, del linaje, de su descendencia, del pueblo que iba a formar a través de Abraham, es decir, recordemos, nació Isaac, de Isaac nació Jacob, ¿cierto? De Jacob nacieron básicamente las 10 tribus, las 12 tribus de Israel, 12. ¿cierto? Ujú. Pero de esas 12 tribus, Dios elige a Judá, de Judá, y podemos ver en el libro de Mateo capítulo 1, ¿cierto? La descendencia de Jesús, Ujú. Sí. ¿cierto? Hay evangelios que hacen la descendencia desde David, otros lo hacen desde Abraham, otros desde Adán, ¿cierto? Pero es porque Tremendo. Jesús es la Ujú. línea que conecta toda la escritura, ¿cierto? Y yo sé que alguien va a decir, vaya, pero la Biblia no habla solo de Jesús. No, claro, la Biblia habla de muchos temas. El pecado, el ser humano, o sea, Sí, todo lo que nos tenga que ver con la enseña. humanidad está presente, ¿cierto? Ujú. La creación, podemos ver muchos hilos comunicativos en toda la escritura, pero todos están entretejidos en un hilo principal, y es el plan de redención de Dios a través de Jesucristo. Así es. Entonces, por eso podemos decir, wow, Dios es distinto y nos está haciendo una invitación a ser distintos. ¿Cómo podemos ser distintos? Entendiendo la palabra de Dios, estudiándola. Miren, yo sé que en las iglesias es frecuente que se diga, usted tiene que leer la Biblia en un año. Y puede que hayan personas que nos están viendo en este momento que la hayan leído ya una vez, 5 veces, 10 veces, 20 veces, ¿cierto? Pero yo les invito para que estudien la Biblia. Eso es algo muy importante. Sí. No solamente hay que ser, parafraseando Santiago, no solamente hay que ser lectores, sino meditadores de la palabra de Dios. Cuando Santiago dice, no solo sean oidores, sino hacedores, pues ahora Ujú. yo les invito a que no solo sean lectores, ¿cierto? Sino meditadores de la palabra del Señor. Ujú. Tómese un tiempo, mire, así sea que lea un capítulo diario, pero estúdielo, medítelo. Si usted hace Sí. su devocional en la mañana, pues usted simplemente está leyendo un pasaje de la Biblia y usted está meditando. Y no son palabras, preguntas genéricas, ¿cierto? Sé que hay métodos de estudio eh, inductivos que se pueden a base de preguntas fijas. Eh, ¿Qué dice Dios en este pasaje? ¿Qué me está pidiendo Dios? Pero es que hay pasajes que no necesariamente Dios me está pidiendo algo, pero sí me está enseñando algo, ¿cierto? Ujú. Entonces meditemos, ¿qué representa esto para mí? ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo a esas personas?
Ujú. ¿cierto? Y ¿Cómo es veo yo a Dios en ese pasaje? exacto, muy importante eso, Ujú. porque muchas veces decimos, no, y en este pasaje, ¿dónde veo a Dios? Por ejemplo, un Claro. pasaje complejo cuando em, la tribu de Benjamín accede sexualmente a la Mm, esposa del levita, sí. ¿cierto? ¿Y dónde está Dios en esta matanza que se generó? Ujú. Y estoy tratando de tener cuidado para que YouTube no nos penalice, pero ¿cómo veo a Dios en medio de eso? Y Dios está presente y tiene control sobre todo, pero lo que nosotros necesitamos es entender que la lectura bíblica es como pasar a un desierto y simplemente pasar en avión, Ujú. Sí. ¿cierto? Pero el meditar la palabra, el estudiar la palabra, es atravesar este desierto con todo lo necesario, con el agua, y en lugar de ser un sufrimiento, ser un disfrute para encontrar grandes cosas debajo de esas arenas. Es ahí donde nosotros empezamos a conocer a Dios y empezamos a disfrutar quién es Dios. Y vamos a conocer muchas cosas profundas que la Biblia tiene. Yo no estoy en oposición a que las personas vean eh, videos de YouTube y Ujú. escuchen a personas, a teólogos y demás, pero de hecho nosotros estamos en este momento grabando un video, ¿cierto? Una enseñanza para que podamos meditar entre todos. Obviamente no estoy de acuerdo, no estoy en contra de eso, perdón. Pero el punto es solamente quedarme con lo que estas personas me están mencionando. Ujú. Y peor si son personas que estudian los idiomas originales y solamente ellos tienen la razón. No, Sí. la palabra de Dios no es algo exclusivo, oculto o secreto. Ujú. Para unos. Para unos que tienen los estudios en los idiomas, no, 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 es para todos los creyentes. Por eso usted tiene su Biblia en español, ¿cierto? Y usted puede meditar en ella en español porque usted tiene el Espíritu Santo. Si usted es un verdadero creyente, el Espíritu Santo está allí para instruirle, para llevarlo a ese conocimiento genuino de Dios. Y Claro. es muy importante que nosotros descansemos en eso. No se trata solamente de que usted tenga la capacidad de leer y meditar. No, pídale al Espíritu Santo. Yo creo que eso es otra cosa. Sí, sí, en eso estaba pensando, en pedirle al Señor precisamente que nos limpie, que nos santifique, que nos enseñe a obedecerle, sí, a cómo puedo yo obedecer sus mandamientos, cómo yo puedo ser santo, sí, obviamente sabemos que es a través de Cristo, porque pues si nos vamos a presentar delante de Dios sin Cristo, pues no, ya perdimos, sí, por nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, no hay nada, pero sabiendo que nosotros tenemos al Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo está en nuestro corazón, es pedirle al Señor que nos ayude, que, que cambie todas aquellas cosas que tengan que cambiar en nuestra vida, que nos dé esa fortaleza para tomar decisiones importantes en nuestra vida que quizás las personas por X o Y motivo se dejan guiar y toman decisiones y pues resulta que todas esas decisiones van en contra de la santidad del Señor. El Señor quiere que nosotros seamos santos como Él es santo, nos dice su palabra. Y, y por esas decisiones vamos tras literalmente lo que el Señor no quiere. Sí, no quiere que ninguno de nosotros se pierda, Él quiere que nosotros nos arrepentamos, que lo sigamos a Él, pero no por una obligación, eso es algo que siempre pienso y es no sigamos al Señor por una obligación, no pensemos en cumplir sus mandamientos por una obligación, sino porque verdaderamente amamos al Señor, queremos ser como Él, queremos ser santos porque queremos agradarle a Él. Y yo creo que eso es algo muy importante, o sea, si el Señor a nosotros nos hizo ese olor fragante para Él, o sea, ¿cuál es ese olor? Y yo quiero preguntarles es cuál es ese olor que surge de usted en esa adoración para Dios, que es algo muy importante. Y claro, es usando precisamente los símbolos del Antiguo Testamento Claro. de ese olor grato, ¿cierto? Ujú. Ese incienso, Sí. ¿cierto? Si le dijéramos, ¿usted a qué huele? ¿Cierto? ¿Es un incienso, es un olor grato a Dios Claro. o es todo lo contrario? ¿Cierto? ¿O es un olor que desecha el Señor, que dice, no, 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 nada que ver? Es muy importante poder meditar en eso. Sí. Nosotros tenemos que reflejar al Señor. Y ese atributo de la santidad es un atributo que Dios comparte con nosotros.
Claro, no seremos santos por esencia como lo es Dios, pero sí tenemos una responsabilidad y es imitar a Dios, ser Claro. imitadores de Él en todos esos aspectos, Ujú. para que nosotros podamos vivir, no porque con esa santidad vayamos a llegar a ser santos. Oye, perdón, no, De ganarnos el cielo. no porque con esa santidad vayamos a ganarnos el cielo, sino porque ya hemos sido salvados, rescatados de la condenación eterna, ya somos pueblo de Dios, Claro, pues ahora lo que tenemos que hacer es vivir de esa manera que honra al Señor. claro. Y pues el Señor al ser santo, en su santidad, pues Él quiere que sus hijos se relacionen también en esa santidad. Sí, Claro. eh, O sea, tus relaciones deben ser santas, tus claro. conversaciones deben ser santas, Ujú. tu administración de las finanzas deben ser santas. Todo lo que hacemos debe ser santo y para la gloria del Señor. Claro. Glorificarlo a Él con todo lo que nosotros hacemos. Si habláramos de las finanzas, solamente mencionar algo, y es que ¿cuántos matrimonios no se han destruido por finanzas que no son santas? Modelos de familia erróneos que son culturales, pero que no son santos, que se oponen al Señor. Creo que la santidad debe estar más presente de lo que nosotros pensamos en nuestra vida. No se trata de una secuencia de mandamientos, de elementos obligatorios que tenemos que cumplir porque hay un Dios que es policía y está investigando cualquier defecto para enviarnos al infierno. No, ya estamos en una relación con Cristo donde nuestros pecados han sido pagados con la sangre de Jesús Así es. y que nosotros debemos vivir de una manera que le honremos, que le glorifiquemos. Bueno, querida familia, esto era lo que queríamos traer para el día de hoy. Realmente consideramos que el atributo de la santidad es muy relevante para nuestra vida y por eso nos hemos estado tomando estas semanas para meditar en él. Creo que nos quedan 2 semanas más para poder meditar en este atributo y aún así creo que no vamos a alcanzar a rasguñar la superficie. Creo que apenas será eso, Sí. un rasguño, pero que podamos estar constantemente meditando. Y yo le invito para que esta semana lea la Biblia siendo sensible a la santidad de Dios. No necesariamente que tenga que decidir el versículo Dios es santo, Ujú. sino que usted pueda ver cómo la santidad de Dios se expresa en ese pasaje. Claro. Por nuestra parte no es nada más. Nos veremos en un próximo video confiando en el Señor. Y pues nada, que Dios los bendiga. Dios los bendiga.